Buenos días a todos los que os gusta el punto de cruz. Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Ana y este es un canal dedicado a labores de punto de cruz. Hoy es el típico día de otoño, estamos en noviembre a primeros, y he dicho, acaba de pasar Halloween, y he dicho, vamos a viajar un poco. Quiero viajar con todos vosotros y vosotras. Y vamos a tocar uno de los temas preferidos de mi adolescencia. Yo siempre he sido una gran lectora y me encantan las novelas de crimen y misterio. Qué mejor, además ahora que recientemente se ha estrenado una película de una de sus novelas, que hablar de una gran mujer. Una gran mujer porque fue rompedora en su tiempo. Vamos a hablar de Agatha Christie. Vamos a ver. ¿Cómo deciros? Cuando yo me retrotraigo a mi adolescencia, las novelas de Agatha Christie fueron, entre otras muchas, en las que me gastaba yo mi paga mensual, ¿no? Había una librería de toda la vida en la calle Mayor de Zarauz, donde en verano yo me acercaba y compraba las novelas de Agatha Christie. Y Agatha Christie luego, conociendo un poco su vida, la verdad es que no solo sus obras están llenas de misterio, sino su vida también. Y vamos a hablar un poquito de todo ello, relacionándolo también con algunas labores que tengo hechas de punto de cruz y kits que os puedan interesar, ¿no? Entonces, bueno, Agatha Christie nace en 1890 en un pueblo pequeño de Inglaterra. Su padre era comerciante, su madre ama de casa, pero tenían un cierto nivel de vida acomodado, ¿no? Entonces ella era la pequeña de 3 hermanos. Y aunque su hermana mayor y su hermano fueron a la escuela, no sé por qué motivo su madre decidió que Agatha estudiaría en casa. Y desde muy pequeña ella empezó a dar señales de ser como muy adelantada, ¿no? Para su edad. Ya con 5 años leía perfectamente y aprendió sola a leer. Aprendió a raíz de que una niñera le leía historias para irse a dormir y ella fue relacionando los sonidos con las letras. A mí me parece, o sea, alucinante que tú aprendas a leer así, ¿no? Pero pues ella siempre estaba leyendo. Vivían en un pueblo pequeño, yo me imagino que de la campiña inglesa, y me la imagino pues jugando con sus hermanos, teniendo una infancia feliz, ¿no? Hasta que algo pasa en su familia cuando ella cumple más o menos 11 años, ¿no? Entonces, antes de entrar en ese punto de su vida que en cierto modo hace que ella tenga un cambio, os quería enseñar unos gráficos muy bonitos de John Clayton. John Clayton es un diseñador que tiene una serie de gráficos de escenas infantiles, que esto podría ser en cualquier país del mundo, pero a mí hay dos en concreto que siempre me han gustado mucho, que son este de aquí, perdona el reflejo, este es de la serie Inocencia, Innocence, y se ve como son unos niños jugando en el río del pueblo, ¿no? A pescar pues pececitos o cangrejos de río. ¿Veis aquí? En un bote tienen, pues yo qué sé, renacuajos. Este es un gráfico que junto con otro que ahora os voy a enseñar, a mí me gustaría hacerlo en tamaño más pequeño, ¿no? En tipo almohadilla, porque me parece bastante grande. Aquí comenta que en una tela de 27 count esto tendría 18 por 18 centímetros. Bueno, tampoco es tan grande, pero bueno, me gustaría igual hacerlo, perdona el reflejo, me gustaría hacerlo en un tamaño más pequeñito, ¿no? Y hacerlo a juego que me parece ideal porque me recuerda incluso a mí misma en las rocas de la playa de Zarauz,
cogiendo pececitos cerca del puerto con, con, ay, con el quisquillero que decimos por aquí, para pescar quisquillas y cangrejos. Luego hay otra escena preciosa también de esta serie, es este gráfico de aquí, en el que hay unos niños jugando con una cometa en un día ventoso, ¿de acuerdo? Y dentro de esta serie, mira, por ejemplo, hay una niña aquí soñando con una hadita, ¿vale? Este es el que os he enseñado, y aquí están pues jugando a hacer collares de margaritas. ¿Quién no ha hecho collares de margaritas cuando era pequeña? ¿Os acordáis? Bueno, entonces, yo me la imagino así, ¿no? Pasando una infancia feliz en un pueblo cualquiera en Inglaterra. Es cierto que ella nació en 1890, pero yo la Inglaterra rural siempre me la imagino... A ver, es que hay mucho destello. Yo la Inglaterra rural siempre me la imagino un poquito así, ¿no? Estas casitas con los tejados de paja, incluso igual de su época sería más bien este estilo, ¿vale? Entonces, bueno, este es un gráfico muy bonito en el que se recogen diferentes tipos de casas rurales inglesas de la casa Lilliput Lane. Lilliput Lane también tiene casitas físicas, modelos preciosos también, enorme, una variedad enorme. Entonces, bueno, pues estos son unos kits que yo ahora mismo no soy capaz de encontrarlos en las tiendas online, es decir, no se comercializan actualmente y yo los he ido comprando en el mercado de segunda mano, ¿no? ¿Veis? Aquí vienen todos los hilos, estos son de Anchor, y el gráfico y una telaída. Algún día me pondré a hacerlos porque me gustaría tener mi pequeña colección de casitas inglesas, ¿no? Por ejemplo, esta también, que es la tienda de té. A ver. Esta es la tienda de té. Mira qué monada. Tiene un mogollón de detalle. Ya os digo que todavía no me he metido a bordar uno de estos, pero tiene un mogollón de detalle. Este, por ejemplo, yo lo compré de segunda mano. No vienen los hilos, viene la tela y viene el gráfico, que es lo que a mí me interesa. Incluso aunque no vengan los hilos, que son de Fabra Coats, pues me imagino que se pueden hacer, aquí se ve mejor, se pueden hacer comparaciones con los de DMC, no debe ser muy difícil, ¿no? Lo importante aquí es tener el gráfico. Entonces, bueno, a mí estas casitas chiquitinas me parecen una monada y os las quería enseñar porque, bueno, oye, igual un día os encontráis con un gráfico de estos y decís, ah, mira, qué monada. Entonces, hay otros gráficos de este estilo de casas que son los de un diseñador y pintor maravilloso que se llama Marty Bell, que tiene toda una línea de cottages. Los cottages son este tipo de casas rurales, pues no sé de qué época serán, porque claro, esto es también como todo lo que son los tejados de paja o thatched roofs en inglés, son muy de la época Tudor. Entonces ya veis, ¿no? Esto, aquí donde lo veis, son cuadros muy grandes, o sea, engaña la foto como siempre. A ver si viene el tamaño. Engaña la foto mucho, porque no voy a encontrar el tamaño. Engaña la foto mucho, yo los he visto en fotos hechos y la verdad es que cogen trabajo. Y una de las cosas que me propongo empezar, no sé si me va a dar tiempo antes de estas fiestas de Navidad o ya de cara al año que viene, en algún momento, pero que lo quiero empezar sí o sí porque me está llamando un montón. Es de este mismo autor, Marty Bells. Es esta maravilla
que es el jardín de Miss Hathaway. Miss Hathaway era la mujer de William Shakespeare, el escritor. ¿Veis? Es época totalmente Tudor, de la época del reinado de Isabel I, que es cuando vivió William Shakespeare, y esta era la casa de su mujer. Su mujer también era hija de unos comerciantes y mirar qué maravilla. Entonces, este sí es un tamaño tremendo de mirar, ¿eh? Todo el aparador aquí, todo lo que coge, os podéis hacer de esta foto un poco la idea del tamaño que coge. Para esto ya cogí en Casa Cenina, hace poco tuvieron una oferta especial de telas Sveigar con el 25% de descuento y cogí esta tela. Es una Aida 18 porque, a ver, esto prácticamente es un full coverage, entonces no vale la pena que me meta en un lino, ¿no? Entonces dije, bueno, Lugana o Aida. Al fin y al cabo, en este caso va a ser el soporte del cuadro, no creo que valga la pena hacerlo en una Lugana y he cogido un Aida 18. Más bien así, que yo creo que es un poco, he intentado coger el fondo del cielo. Todavía no sé si bordaré ese trozo de cielo o simplemente utilizaré el fondo de la tela y lo dejaré. Y este es un trabajo que es un señor trabajo, pero a mí sé que me lo voy a pasar genial. Me lo voy a pasar genial en cuanto sea capaz de empezarlo, porque aquí tiene una cantidad de confeti y de flores maravillosa. Me asusta un poco el tamaño, porque el tamaño y la cantidad de hilos, porque mirad, esto es la lista, a ver si lo veis ahí, la lista de los hilos que lleva. No entraba a estudiarla, imagino que esta lista tremenda no será para tanto, porque habrá colores que se repitan. Igual ha metido en la lista, no, pero este es un gráfico del año 95, de 1995. Y sí, pues lo que os decía, ¿no? Da un poquito de pereza hacer todo el acopio de hilos. Tiraré de los DMC que tengo en casa y luego más o menos iré haciéndolo poco a poco. Y yo sé que me voy a divertir un montón con este trabajo. Eso sí, esto va para largo y entonces, bueno, a mí me cuesta mucho empezar las cosas. Ahí donde no parece, porque tengo muchas cosas también ya en marcha, me cuesta mucho empezar las cosas porque como que, no voy a decir que me agobia, pero sí, me encanta hacer la recopilación, comprar la tela y tal, pero luego como que me da pereza meterme y enfocarme en un trabajo. Una vez que ya doy la primera puntada y ya estoy en ello, ya todo va solo, ¿no? Pero sé que a veces me cuesta, venga, voy a empezar ¿no? El tema de los empiezos me cuesta un poco. Entonces, bueno, este ya os digo, no sé si lo empezaré ahora en un ratillo y con la idea esa, ¿no? De tenerlo ya empezado y montado, de tal manera que luego, para Navidades, evidentemente, lo dejaré aparcado y de cara al año que viene, en algún momento lo volveré a coger, pero ya lo tendré todo de tal manera que no tenga que volver a pensar todo de nuevo, sino que ya solo sea bordar, ¿no? Y este es uno de mis proyectos para el año que viene. A ver si me decido y lo empiezo. Otras casitas en las que me imagino viviendo Agatha Christie cuando era pequeña es pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Este es un kit de Bucila, es de needle point. Esto no es punto de cruz, es medio punto, lo que yo le llamo medio punto. Perdonad, es que está cerrado. Pero, a ver, sin los brillis o los reflejos, a ver si se ve un poquito. Ahí, ¿veis? Es el mismo estilo de casas, con un río, el puente. Este lo compré pensando que era punto de cruz. Y cuando me llegó a casa y vi todas las lanas que lleva, dije, claro, me he equivocado. Pero lo tengo porque, además de que me parece precioso, mira, ahí lo veis, ¿no? Además de que me parece precioso,
bueno, pues es una manera de arrancar en un mundo, que es el de medio punto, que yo creo que alguna vez algo hice de pequeña, pero no lo he vuelto a tocar desde entonces. Este también lo compré de segunda mano, porque Bucila es una casa que actualmente funciona, pero yo no he visto ningún kit de punto de cruz últimamente de ellos, sino que se dedican más al fieltro, ¿no? A los trabajos de fieltro. Coronas de fieltro, botas de fieltro. Hay otro autor que también tiene muchísimas casitas en el campo, que es Thomas Kincaid. Thomas Kincaid tiene diferentes kits, ¿vale? Estos son kits antiguos también, ¿eh? Esta es de la casa Candamar Designs. Y también tiene muchísimas escenas de casitas con los tejados de paja y puentes, ríos, flores. Cuando lo compré, también me llevé una sorpresa, porque resulta que es punto de cruz, pero es punto de cruz con tela, tela impresa, ¿de acuerdo? Tela impresa. Entonces, empecé, pero os pongo la cara que os pongo porque, a ver, ¿cómo os explico? La tela viene impresa y ahora os lo voy a enseñar. Y esto es el diagrama. Es decir, tú tienes que hacer cruces por zonas, ¿no? ¿Vale? Entonces, visualizando, es un poco difícil de explicar así sin más, este sería el cuadro, ¿vale? Todo esto es tela impresa. Y luego, en concreto, y para que veáis mi avance, que se ve más fácil del lado posterior, ¿vale? Esta tela impresa no se lava y se deshace, o sea, se deshace el motivo. Es una tela impresa que la puedes lavar y queda igual, no se van. Entonces, lo único que haces es, de los motivos, por ejemplo, mirar el puente, pues hay zonas que van a punto de cruz y otras que no. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que le metí la aguja hace ya 3 o 4 años. Y es que este sistema no me convenció mucho. No me veía yo muy a gusto con este tipo de labores de punto de cruz. ¿Veis? Porque esto está impreso, esto está bordado. Y bueno, de lejos la verdad, pues da el pego. Pero no sé, ya os digo, ¿eh? O sea, no parece... Todo lo que tengo bordado no se aprecia. Y bueno, quedará bonito, pero no sé, no me acaba de... No sé vosotras si tenéis algún kit de estos, de los que no se lavan y no se borran. No sé, a mí no me ha acabado de convencer el sistema. Yo lo compré porque era de Thomas Kincaid, que a mí me parece un pintor estupendo y que tiene unas escenas maravillosas. Es más, voy a ir ahora para que veáis, porque compré un cuadrito de él, ahora vengo. Lo que os decía, compré un cuadrito de él para que os hagáis una idea. Él es un pintor, hablé ya de él en algún otro vídeo en mi canal. Y este es un cuadro que compré también en los canales de segunda mano de Thomas Kincaid. Este es un original de su escuela, ¿no? Entonces, ¿veis? Es un poquito... Él tiene pues muchos paisajes así. Perdonad el reflejo, ya vuelvo... Ahí. Entonces, ¿veis? Una casita del río, pues muy parecido a lo que os acabo de enseñar, ¿no? De él. Mirad, no es el mismo, ¿eh? ¿Veis? Una casita, el río, el puente, pues aquí también. Una casita, el río. Es el pintor de la luz. Siempre se le ha llamado así porque en sus paisajes utiliza mucho las luces y las tonalidades, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a mi amiga Agatha Christie, yo me la imagino, pues eso, ¿no? Viviendo en la campiña rural inglesa, rodeada de estas casas, y cuando llegan sus 11 años, su padre muere de una neumonía. Y eso hace que todo cambie en su casa, porque evidentemente el negocio del padre era el único ingreso en la familia y bueno, pues pasan a tener una serie de dificultades económicas. Con 15 años
su madre la manda a un internado en París y allí ella en el internado da clases de ópera, piano, música, ¿no? Pero como tantas veces ha pasado, sus profesores le dicen que no sirve, que no está, no, que no vale, ¿no? Y entonces ella coge y lo que hace es escaparse y volverse a su casa en Inglaterra. De aquella época en París, pues viviendo en el internado, no tenemos muchas noticias de qué fue su vida, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que cuando ella vuelve a su pueblo en Inglaterra, pues ya tendría unos 16 o 17, empieza a escribir sus primeros relatos. Y la mayoría de sus primeros relatos son historias de espiritismo, también sobre la locura, los sueños, bueno, pues todo el mundo interno, ¿no? que ella tendría en su momento. Y en un momento dado, pues yo entiendo que la situación familiar mejoró de alguna manera porque su madre decidió hacer un viaje. Y en aquella época, pues los viajes eran largos y se fue con su madre y con su hermana de viaje a Egipto. Entonces allí están como 3 meses y, y luego vuelven, ¿no? Vuelven del Cairo. Respecto a gráficos sobre el tema de Egipto, yo no tengo, pero no es porque no me gusten, porque a mí me encanta todo el tema de la arqueología en Egipto. Es pues porque pues no he comprado, no tengo. He mirado porque creía que igual sí. Hay unos de Thea Gubernер, de Tutankamón y Nefertiti muy bonitos, sobre todo uno. Hay bastantes gráficos y kits de Nefertiti, ¿no? De la cabeza que está en un museo en Alemania, que es preciosa. Pero nunca, eso de que veis mucho un motivo, pero nunca os acaba de convencer por alguna razón, pues por eso yo no tengo gráficos de Egipto, porque siempre estoy a la búsqueda o a la caza de algún gráfico que me llame la atención. Y sí que los hay, pero no acabo de encontrar el que me diga, llévame a tu casa, ¿no? Entonces, bueno, Ágata pasa allí un cierto tiempo, creo que eran como 3 meses, y luego vuelve a Inglaterra, ¿no? Y cuando vuelve a Inglaterra, pues vuelve a su vida pues normal, digamos, en aquel momento, pues ella no estudia en aquel momento, sino que, no sé, pues estaría con su madre en su casa y con 22 añitos ya conoce al que luego va a ser su primer marido. Bueno, esto es una historia de amor complicada, complicada que luego nos va a llevar a un hecho en la vida de Agatha Christie que yo creo que a ella le marcó mucho, ¿no? Esta persona, que se llama Archibald, que luego se convertiría en su primer marido, ya estaba en el ejército, era un teniente. Él tenía 23 años, ella 22, o sea, no se llevaban mucho, ¿no? Y pues él era el típico súper guapetón. A ver si puedo conseguir alguna foto y os pongo aquí una foto de la pareja en aquel entonces. Y digamos que en 3 meses se prometen. Bueno, no sé si en aquella época también la gente tenía noviazgos muy largos porque lo sabéis que hacia 1890, 1900, pues la función de la mujer era no estudiar ni trabajar, evidentemente, en aquella época, sino casarse, tener un poco, tu familia se preocupaba porque tú tuvieras la vida solucionada y casarte, tener hijos y tener una vida tranquila, pues cuidando de la casa, ¿no? Entonces, cuando se casan, a su marido le llaman ya se había iniciado la Primera Guerra Mundial y a su marido le llaman a filas, ¿no? Y entonces, al poco de casarse, él se va a la guerra y ella se pone a trabajar de enfermera voluntaria. En aquella época en Inglaterra, la guerra estaba en el continente, ¿no? Pero claro, en Inglaterra
Cuando tú caías herido en cualquier batalla, en la batalla de Verdún o cualquiera de la Primera Guerra Mundial, había, por un lado, hospitales sanatorios que era pues la gente que venía muy tocada de la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial, porque de esto hay alguna película en la que se explica, pero no se habla mucho de ello, y es que la Primera Guerra Mundial fue una guerra horrorosa, una guerra de trincheras para los soldados allí metidos en el fango todo el santo día, humedades, miserias, ratas, de todo, ¿no? Y luego todo lo que conlleva una guerra que, que es horrible, y lo digo porque esto me hace recordar a... Mi abuela murió con 97 años y ella vivió la guerra civil en España y me dijo que es lo peor que te puede tocar pasar. Me emociono de solo acordarme de ella. Cuando me lo contaba, me decía, ojalá nunca pases una guerra. Es horrible, horrible. Ella tuvo que, la vida de mi abuela también tiene tela, porque ella tuvo que escapar de la guerra, porque la gente escapaba de la guerra. Ella tuvo que escapar de la guerra de su pueblo aquí en el País Vasco, se fue a Barcelona porque un hermano de ella estaba trabajando en la industria en Barcelona. Cataluña en aquella época tenía muchísima fábrica, muchísimo movimiento sindicalista, entonces, bueno, pues ella escapó con sus padres mayores a Barcelona y luego incluso tuvieron que pasar la frontera y ir a Francia y, bueno, todo un periplo, ¿no? Entonces ella tenía muy malos recuerdos de la guerra, de pasar hambre, pasar frío, horrible. Entonces, a mí eso se me ha quedado grabado cuando mi abuela me decía, ojalá nunca tengas que pasar una guerra. Y desgraciadamente las guerras siguen pasando. Desgraciadamente también, pues bueno, este año estamos viendo la guerra en Ucrania, que parece que ahora nos hemos olvidado todos de ella, que por temas de política en España y por el otro conflicto que ha surgido en el último mes, que desde aquí yo quiero dar todo mi apoyo a la gente que está en este nuevo conflicto y en el de Ucrania, porque me parecen guerras por motivos ideológicos que en países donde bueno, pues Ucrania era un país estupendo, se ven los vídeos de Luda, europeo hasta cierto punto, y ahora está destrozado. Y el conflicto que tenemos ahora mismo en Oriente Medio, queramos o no, yo espero que no, pero nos va a influir a todos de nuevo y parece que el mundo está echando pasos para atrás, ¿no? Pero bueno, entonces todo mi apoyo a la gente que tiene que pasar por esas circunstancias. En fin, que ya he vuelto a divagar como siempre, perdonar. Entonces estábamos en que recién casada su marido se va a la guerra y ella, para ayudar a su lado, que era al ejército británico, se pone a trabajar de enfermera en un hospital en la Inglaterra de aquel entonces. Yo me imagino que al principio empezaría, pues eso, limpiando y atendiendo a la gente y a los heridos, porque ella no tenía estudios de enfermería, ¿eh? Y fue en aquella experiencia en la que ella empezó a conocer de tema de medicamentos, venenos, todo esto que luego utilizaría en sus novelas posteriormente, ¿no? Entonces, a raíz de estar trabajando en el hospital, ella sí que empieza a estudiar y saca sus estudios no de enfermería, sino de farmacología, de todo lo que conlleva medicamentos, pociones, bueno, pociones, ya, pociones tipo brujas, ¿no? Medicamentos, venenos y todo lo que conlleva, y que luego toda esa información y experiencia que ella tiene la va a repercutir en sus novelas, ¿no? Entonces, ya en aquella época empieza a escribir, digamos que no su primera novela, pero sí la primera novela que llegó a publicar, que es El misterioso caso Styles. Y en ella aparece el personaje favorito de todas sus novelas para mí, que es el detective Hércules Poirot.
Luego hablaremos un poquito de él porque tiene mucha amiga su personaje. Y el personaje de Hércules Poirot está también inspirado en todas esas vivencias que ha tenido ella en el hospital con los militares que han llegado de los frentes de batalla de la Primera Guerra Mundial, y está inspirado en los soldados belgas. Entonces, cuando ya acaba la guerra, su marido vuelve a casa y se van a vivir a Londres. Se van a vivir a Londres y ella sigue intentando publicar esta novela, el caso Styles, pero llegó a tardar 2 o 3 años en publicarla. El caso Styles se publica en 1920, ya estamos en 1920, los años locos, los felices años 20, donde se sale de la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, y entonces después de pasar de todo ese trauma psicológico y físico también para la gente que estuvo allí, la gente se lanza a vivir la vida loca, la economía y el comercio crecen. Y ahí hay un periodo, en 1920 hasta cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, en la que la economía a nivel europeo y a nivel mundial, en los países occidentales, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos y Europa, bueno, peta, y entonces es cuando estamos en toda esa época de las novelas de los felices años 20 de Scott Fitzgerald en Estados Unidos, la gente joven, guapa, rica, que se hacen sus fiestas en casa, que viven las noches en Londres, todo ese ambiente, ¿no? Imaginaros, ya estamos ahí, ya hemos llegado. Entonces, en todo ese mundillo, yo me la imagino pues viviendo en Londres con su marido, ya por fin recién casados, ¿no? Como quien dice, y yéndose de compras quizás a unos grandes almacenes tipo Harrods, ¿no? Y un poquito, pues como en este gráfico, ¿no? Este gráfico es de la casa Little House Needleworks y es un gráfico que salió ya hace, pues, a ver, es 2020, lo que yo pensaba, el año de la pandemia, ¿no? Y este gráfico es maravilloso, también coge un tamaño tremendo y se llama Kringles. Kringles es una referencia a Kris Kringle, que es otro de los nombres o seudónimos de Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel. Bueno, entonces es un gran almacén de esa época, de 1920. Las que hayáis o los que hayáis ido a Londres habréis visto Harrods, ¿no? Pues ese estilo. O, por ejemplo, en París, Galeries Lafayette. Viene a ser un Corte Inglés, pero a la antigua, ¿no? Entonces, mirar, este tiene, es grande también, es un gráfico grande. Y entonces, ¿veis? Es como un Harrods, ¿no? Con escaparates, precioso. Es de la casa Little House Needleworks. Esta casa a mí me encanta, tengo muchísimos gráficos de ellos y algún día empezaré este. Pues no sé, no voy a decir 2024 porque sé que no, porque en 2024 me tengo que poner las pilas con todo lo que tengo empezado y acabar algo, ¿no? Pero bueno, yo me imagino eso, ¿no? Viviendo esos felices primeros años de matrimonio, yéndose de compras, viviendo la vida pues un poco loca en Londres, maravillosa. Entonces, cuando ella está en Londres es cuando ya empieza a ser una escritora reconocida y en aquella época, una vez que ya ella publica el misterioso caso Styles, pues empieza a ser conocida. Empieza a ya tener, digamos que un primer éxito que hace que ella se lance a escribir, ¿no? A escribir ya como más en serio, ¿no? Y al mismo tiempo, para su desgracia, porque ella debía estar muy enamorada de su marido, era el típico súper guapetón y tal, que se las llevaba todas de calle, pues el matrimonio empieza a no ir bien. El matrimonio no va bien. Estos son cosas que yo he leído por ahí, también impresiones mías. Pues él era muy mujeriego y
y no sé si para allá, para entonces o un poco más tarde han tenido a su único hijo, que era una niña, y encima ella empieza a ser reconocida. Y igual hubo algo de envidia o no lo sé, pero el caso es que encima para colmo su marido pierde su trabajo y empieza una relación extramarital con la conocida de un amigo de él. O sea, ya os podéis imaginar el ambiente poco agradable que habría en casa de Agatha, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos que como colofón a toda esta situación, su madre, con la que estaba súper unida desde la muerte de su padre, su madre muere. Y su marido le dice que se quiere divorciar de ella porque se ha enamorado de otra. O sea, pues poneros en su situación. Una niña pequeña, ella empezando su carrera de novelista, su gran apoyo en la vida, que era su madre, desaparece, el marido te dice que se va con otra, en fin, un desastre, ¿no? Y dentro de ese desastre, pues ella logra publicar otra novela que es El asesinato de Roger Ackroyd. El asesinato de Roger Ackroyd es otra novela que cimenta, digamos, que su fama dentro del mundillo novelista y ya la consagra como escritora de crimen y misterio, que es lo que ella fundamentalmente hizo. Ella también escribió otro tipo de cuentos y creo que tiene alguna labor de poesía, pero no me quiero meter en esos berenjenales porque luego me salen mis suscriptoras que son profesoras de historia y me llevan la contraria, y yo no pretendo ser profesora de historia aquí, sino simplemente pasar este rato con vosotros y vosotras, daros a conocer cosas y que estemos todos un ratito agradable, sobre todo un día como hoy, ¿no? Que por lo menos aquí en San Sebastián parece Londres. Tenemos niebla y lluvia, que a mí me encanta, porque son los mejores días para estar en casa con una mantita, una taza de café caliente y ponerte a bordar, ponerte a ver vídeos en la tele y estar a gusto, ¿no? Todo esto me recuerda que me voy a calentar un café y vuelvo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, aquí seguimos. Bueno, comentaros que si a estas alturas del vídeo todavía estáis conmigo por aquí, os habéis agarrado una taza de vuestra bebida favorita calentita. Lo digo porque yo tengo frío y como veréis me he puesto una chaqueta. Y seguís por aquí. Y lo que hasta ahora habéis visto os interesa, os entretiene, por favor suscribiros a mi canal, hacerme los comentarios que queráis. Yo siempre intento contestarlos a todos. Compartir este vídeo con gente a la que creéis, ¿no?, que les puede interesar, y al suscribiros poner la campanita para que os dé todas las notificaciones, para que cada vez que yo subo un vídeo pues ya estáis avisados. En fin, volvemos a la vida de Agatha. Entonces lo habíamos dejado cuando ella tiene todo este lío mental en su cabeza, ¿no? Que si la muerte de la madre, el marido que viene y le dice me quiero divorciar, y ya tenían la niña, pues ya tenían una niña, ¿no? Y ya estamos en 1926. Y entonces, bueno, pues como pasa muchas veces en parejas con niños pequeños, intentan una reconciliación. Pero claro, ¿cómo puedes volverte a reconciliar cuando tu marido sigue con tu amante, ¿no? Entonces, ella cumple los 36 años, para que os hagáis una idea, ¿no? Ella ya tiene 36 años y tienen una discusión gordísima en su casa, pero de estas gordísima, gordísima, ¿no? Que dicen acaloradas discusiones. El caso es que se pelean a raíz de todo este mejunje que tienen en su casa. Y justo antes de Navidades, un 4 de diciembre, ella desaparece. Resulta que su marido estaba de viaje, no sé, o tampoco me extrañaría que estuviera con la otra, y ella una mañana deja a su hija en casa, deja un par de cartas, coge el coche y ya ella era súper reconocida en Inglaterra. O sea, no estamos hablando de una persona normal, sino que estamos hablando de una escritora súper reconocida de novelas de crimen y misterio. Y ella coge
y de repente desaparece. Lo único que hacen es encuentran su coche en una carretera rural, pero rural, rural, de estas que, bueno, o sea, de la marinera, súper pequeñita y tal, accidentado, un coche, pues eso, no como los de ahora, sino... Os pondré fotos, os iré poniendo fotos a lo largo del vídeo para que vayáis entrando un poco en contexto de las circunstancias de su vida, ¿no? Y el coche tiene un accidente, no sé si se sale, creo que se sale de la carretera en una curva y lo único que encuentran es el coche y el bolso de ella, pero faltaban papeles y no se sabe qué ha podido ser de ella. Su cuerpo no está y ella está desaparecida. Entonces, ella era ya para entonces tan conocida que su desaparición sale en prensa. Y ahora ya me disculparéis, pero como ya después de, 41 minutos ya me estoy empezando a relajar, porque esto de los vídeos lleva su tiempo, me voy a fumar un cigarrito. Ya sé que está mal, que no es bueno y tal, pero bueno, los nervios van por otros caminos. El caso es que... El caso es que sale en prensa. Y la noticia durante aquellos días en Inglaterra es ¿dónde está Agatha Christie? Nadie tenía noticias de ella. En las cartas que había dejado en su casa no indica que va a desaparecer. Son como cartas de despedida, pero no indica que van a desaparecer, que ella va a desaparecer. Le deja una carta a su marido que vuelve de donde estaba, vete a saber dónde estaría, que él la lee y la rompe y la deshace. Entonces, para los que os encantan y a mí me encantan, que por cierto, sé que hay suscriptoras mías que les encantan los canales en YouTube de Crimen y Misterio y por favor os agradecería que me pusierais en los comentarios qué canales seguís, porque a mí también me encantan. Hace poco en algún grupo comentaba una persona que ya se iba poniendo vídeos de YouTube y vídeos de Crimen y Misterio. Yo también lo hago, por eso quiero que por favor me pongas algún canal en el que sigues para que amplíe mi lista de vídeos en YouTube, que ya es bastante larga. Pero bueno, volviendo a la desaparición. Entonces, toda Inglaterra se revoluciona. Las portadas de los periódicos de la época, los titulares son ¿dónde está Agatha Christie? ¿Qué ha pasado con Agatha Christie? En fin, ella desaparece, ya os digo, un 4 de diciembre y están 11 días buscándola, pero 11 días buscándola que echan a los campos a buscarla por toda la zona del accidente de su coche, no sé si eran 15.000 voluntarios, o sea, 15.000 voluntarios, imaginaos, ¿eh? Y no la encontraban. Entonces, estoy revisando mis notas porque no me quiero olvidar de detalles. Entonces, no encuentran signos de violencia, simplemente encuentran el coche abandonado en una curva de la carretera con toda la documentación de ella y su maleta, y faltaba el bolso. Y entonces, cuando llega el marido, lee la carta y deshace de ella, es cuando la policía empieza a sospechar de su marido. Porque evidentemente, ¿quién es el primer culpable o el primer sospechoso, perdón? Pues siempre la gente que tienes más cerca. Debe ser una regla policial, ¿no? Que, claro, no se van a poner a buscar por ahí. Interrogan a la gente y desgraciadamente, porque también hay gente inocente, pues siempre se sospecha del más cercano. El más cercano era el marido, con el cual tenía se conocía todo este problema matrimonial. Y encima el marido, esos días que había estado por ahí perdido, había estado con la otra. Entonces la policía empieza a sospechar de que el marido la ha asesinado. Bueno, pues lo que os decía, salta la noticia a las portadas de los periódicos, tanto nacionales como internacionales, incluso pusieron una recompensa para quien pudiera dar datos sobre su desaparición o si la encontraban de 100.000 libras. O sea, 100.000 libras en 1926, perdón, en 1926 era un dineral, o sea, no os puedo decir cuánto, pero imaginaros que yo qué sé, con ese dinero pues igual se podía comprar una casa. Y llegaron hasta el punto de desesperación para encontrarla que incluso la zona de la campiña inglesa, pues depende en qué zona estés, hay
mucha laguna, ¿no? Incluso llegaron a drenar las lagunas y todo, ¿no? Y ya el 12 de diciembre fue cuando lanzaron a 15.000 personas a buscarla, en plan desesperado por toda la campiña, pero no lograron ningún resultado. Durante este tiempo, a unos 400 kilómetros o así, unos empleados en un hotel en la ciudad de Harrogate empiezan a sospechar de una de sus huéspedes. Era una señora que había llegado unos días antes sin nada más que con su bolso y que no se relacionaba con la gente. Imaginaos un hotel en una ciudad pequeña de estas de descanso en Inglaterra, que eran hotelitos pues un poco tipo familiares, ¿no? Entonces ella había pedido que no se la molestara, que le subieran la comida a su habitación, en fin, se había aislado, ¿no? Entonces, un día en el restaurante del hotel, en aquella época los hoteles tenían incluso los de buena, me imagino que sería de buena calidad, el hotel o de un cierto prestigio tenían hasta música en directo y uno de los músicos la reconoce. Uno de los músicos la reconoce y empieza a sospechar de esa turista sudafricana, que era como se había dicho que ella había llegado al hotel y había dicho que era sudafricana, que había tenido una pérdida familiar y que no quería hablar con nadie, ¿no? Y entonces estos dos músicos la creen reconocer y dan el aviso a la policía. Entonces el marido va a buscarla junto con la policía y su marido, para justificarle a ella, dice que tenía amnesia y que no sabía quién era y que por eso había hecho lo que había hecho, ¿no? Entonces incluso la prensa de la época pensó que la habían hecho aposta porque era un tema publicitario para darle más boom, ¿no?, a Agatha Christie como novelista. En aquella época la policía tenía varias hipótesis, o que lo que le había pasado a Agatha era un caso de amnesia o que había fingido, o que a raíz del accidente había tenido amnesia, o que Agatha desapareció y fingió el accidente para que acusaran de asesinato a su marido. ¿Vale? O sea que imaginaros, o sea, la reina del crimen, que era como la llamaban ya entonces, en todo este follón metida. Ella a lo largo de su vida, y hay entrevistas en YouTube y si queréis las podéis buscar, nunca dio detalles de estos días en los que pasa y sucede todo esto. Nunca explicó muy bien en qué situación emocional se había encontrado. Siempre dijo que eso era una etapa de su vida que no quería hablar de ella, que no, que simplemente era un cajón mental en el que no quería entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues después de este follón que se había montado, el matrimonio en 1928 acaba divorciándose ya definitivamente. Él luego se casaría con esta conocida amante que tenía, ¿vale? ¿Y Agatha qué hace? Pues Agatha dice, me voy de viaje. Era reconocida, estaba ganando su dinero, tenía un cierto nivel social y de prestigio y pensó que lo que le vendría bien es embarcarse y darse una pequeña vuelta por el mundo. Entonces, ella se va de viaje y en aquella época, ¿cómo se viajaba? Pues en aquella época se viajaba bien por barco o bien por tren, ¿no? Los viajes largos, los viajes largos. Entonces, ella coge el Orient Express con la intención de dar la vuelta al mundo. Y volviendo a sus novelas, ella tiene una de mis novelas preferidas, que es Asesinato en el Orient Express, que es este de aquí, ¿vale? Donde vuelve a salir mi detective favorito, que es Hércules Poirot. Esta novela
Si, yo imagino que vosotros ya habréis leído en algún momento algo de Agatha Christie o habréis visto las películas que se han hecho. Recientemente hay un actor inglés que se metió a director, que a mí me encanta, que ha hecho varias y que acaba de estrenar este otoño la última, que es, creo que está basada en el libro de Muerte en Venecia, pero él ya hizo una película sobre asesinato en el Orient Express. Incluso hay otra muy anterior que a mí me encanta, que tiene ya más años, que es sobre esta misma novela y que es preciosa. De todas maneras, yo siempre me he dado cuenta que las novelas siempre ganan a las películas y el problema cuando te ves una película es que luego nunca te coges el libro. Y yo recomendaría, para el que esté interesado, que primero se lo lea. Primero se lea el libro, te engancha, ella tiene una manera de estructurar los guiones, los personajes, que es una maravilla. Y ya os digo, Agatha Christie engancha muchísimo, ¿no? Entonces, ella tiene otra novela que es Misterio en el tren azul. Misterio en el tren azul. Los viajes en tren en aquella época, eh, viajes largos en tren, recorrían las vías ferroviarias, recorrían toda Europa. Y el tren azul existió de verdad. Estos son experiencias que ella luego las plasma en sus novelas, pero el tren azul es un tren que iba de Londres a la costa azul francesa, ¿no? A la costa azul, Côte d'Azur. Y entonces yo me la imagino bien en el tren azul o en el Orient Express, viviendo en esos vagones de lujo de la compañía de trenes Wagonlit maravillosos, llegando a ver en el sur de Francia, por ejemplo, la campiña francesa, por ejemplo, como en este kit que tengo de Angkor, que es maravilloso, que son los campos de lavanda. Este kit es precioso, es una maravilla. Casas actuales, creo que es Lucaes o Leti Stitch, también tienen gráficos de campos de lavanda maravillosos. Este es un motivo que a mí, por razones personales además, porque yo estuve 2 años viviendo en el sur de Francia, me trae muy buenos recuerdos y es un motivo muy bonito, los campos de lavanda, que incluso aquí en España también hay campos de lavanda. No sé decir ahora en qué zona, sé que es en el interior de España, que se ha puesto muy de moda incluso ir a hacer fotografías cuando la lavanda está en pleno florecimiento, ¿no? Vamos a dejarle a Ágata en su viaje en tren en el Orient Express, porque os quiero enseñar de este libro que ya os enseñé en uno de mis vídeos anteriores. Este libro se llama Douze France, de la autora Monique Bonin y de la editorial Création Point de Croix, ¿vale? De esta editorial. Y este libro yo me lo compré porque a mí me gusta toda esa estética de 1920, de los antiguos pósters de viajes que sacaban las compañías de barcos transatlánticas, las compañías de trenes y demás. Y de este libro, que os voy a hacer un vídeo de él, pero os quería enseñar un par de gráficos muy bonitos relacionados con todo esto que estamos hablando, que es este de Niza. Es que son como pósters antiguos de turismo, por eso me gustan. Este de Niza, que es muy bonito, y este otro de Saint-Tropez. Las dos son localidades en la Costa Azul francesa. Y para que veáis un poquito, ¿no?, este aire vintage que tienen. En Inglaterra también las compañías de trenes sacaban pósters antiguos maravillosos, que ahora hay reproducciones en internet que se pueden comprar pues con ese aire, ¿no?, de paisajes de la campiña inglesa, ese aire a 1920 maravilloso. Entonces, bueno, claro, hemos dejado a Ágata en el Orient Express,
pero ella también podía haber cogido perfectamente un barco, porque la idea de ella era dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, lo que sí os quiero enseñar es un trabajo que tengo ya terminado desde hace muchísimos años de barcos. La casa Nostalgia, que os he enseñado antes con los diseños de los niños al principio de este vídeo, tiene una serie de 2 kits, estos son kits, ¿de acuerdo? De la casa Heritage Craft, ¿vale? Que su colección Nostalgia tiene este gráfico, que es el transatlántico Queen Mary, el primero, que aquí se ve Nueva York al fondo, el Empire State, ¿vale? Este no lo tengo hecho, este es el gráfico hermano de este otro, que me encanta, que es el del Titanic. A ver, ahora os enseño el del Titanic. Esto, ¿veis cómo es póster? Estos son los pósters esos de los que os hablaba, pues eso, ¿no? De esos años, de antes de la Segunda Guerra Mundial, que la gente viajaba y las casas de transatlánticos y de trenes, como os he dicho, sacaban estos pósters, ¿no? De publicidad de ellos. Entonces, el que yo tengo hecho es este, que es el del Titanic, que es de la misma colección. El Titanic hacía el viaje desde Southampton hasta Nueva York. Ya sabéis todos lo que pasó en este barco. Y esta es mi labor, está hecha en el AIDA del kit, ¿vale? Y este es mi pequeño póster vintage, que lo tengo que enmarcar para mi colección o para mi pared futura de pósters vintage hechos a punto de cruz. Aquí, cuando lo he sacado para plancharlo un poquito y enseñaroslo un poco más decentemente, no me queda muy contenta con los puntos lineales que hice, pero bueno, están hechos según el gráfico, o sea que... Y ya veis, ¿no? A mí me parece, pues eso, como si fuera un póster impreso antiguo. Muy bonito. Entonces, bueno, estos son 2 kits que yo en su momento compré antes del 2020, antes de la pandemia. No recuerdo, la verdad, si me costó mucho o poco encontrarlos, pero yo desde entonces, en los últimos 3 años, no los he visto a la venta, no los he visto en ninguna tienda online a la venta, con lo cual no os puedo decir cómo conseguirlos. Pero bueno, es totalmente un full coverage, o sea, ya veis, ¿no? Cubre totalmente el full coverage y es eso, es la idea de un póster antiguo. Aquí se ve a la gente despidiendo al Titanic en su primer viaje inaugural. Esto que se ve aquí son los pequeños barcos que ayudan a los transatlánticos a salir de los puertos hasta que ya están en alta mar. Y este fue un trabajo, la verdad, yo disfruté mucho, muy bonito. Pero el punto este lineal de aquí no creo que lo voy a tener que volver a rehacer porque no me acaba de convencer. Ya veré. Y bueno, está gata embarcada en el Orient Express, dando la vuelta al mundo, y una de las primeras paradas que hace es el Orient Express. Va desde Londres, atravesaban el Canal de la Mancha en barco y luego llegaban a París, y en París salía de nuevo el Orient Express y atravesaba toda Europa Central, Rumanía, llegaba a Turquía, a Estambul. En Estambul acababa el trayecto del Orient Express. Entonces, en Estambul, además, todavía existe la estación original donde acababan los trenes del Orient Express, que en sí misma el edificio es una maravilla. A ver si encuentro una foto y os la pongo. Y ya de allí, pues estamos en plena, esto es 1928, 1930, y estamos en plena época de arqueología en Oriente Medio, que es otro de los temas que a mí me apasionan, ¿no? Entonces es cuando se realizan las primeras excavaciones arqueológicas en Mesopotamia, el actual Irak,
y ella, invitada por unos amigos, va a ver unas excavaciones que estaban haciendo allí unos ingleses y es donde ella conoce a un arqueólogo que se llama Max Hallowen, que él es mucho más joven que ella, tiene 14 años de diferencia, pero eh, el amor no conoce diferencia de edades y resulta que se llevan súper bien y entonces él le hace como de guía, ¿no? En las excavaciones y de guía por Irak y pues de tratarse se enamoran y a los 7 meses de conocerse, ya estamos casi en 1930 por ahí, se casan. Y este matrimonio sí que fue feliz, ella fue feliz en su matrimonio eh, y el matrimonio duró 20 años. Ella murió y él era más joven y la sobrevivió, ¿no? Pero su matrimonio fue longevo, no tuvieron hijos y entonces ella también, toda esta experiencia que tiene con su marido arqueólogo, que a ella además le encanta la arqueología, la transpone en muchas de sus novelas. Tiene novelas, creo recordar, a ver, he sacado las que yo tengo aquí, no sé si estará, un segundito. Tiene una novela que se llama Asesinato en Mesopotamia, en la que recoge también pues, sus vivencias que tiene de su experiencia allí cuando conoce al marido. Eh, Tiene Muerte en el Nilo, que también ha habido un montón de películas de Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo es la historia de una multimillonaria americana que se acaba de casar, que se va en viaje de novios a hacer un crucero por el río Nilo y bueno, y allí pasan una serie de circunstancias, ¿no? Esa novela también yo la veo muy reflejada, mucho reflejo de la vida de Agatha Christie, porque uno de los personajes de la novela es la exnovia del marido de la millonaria. Y no os quiero hacer spoilers ni destripar la novela, pero es una novela que para alguien que no haya leído nunca Agatha Christie, muy entretenida y preciosa. Incluso actualmente, si alguno de vosotros tiene la suerte de hacerse un crucero por el río Nilo, perdonad, el río Nilo se visita yendo en barco, ¿no? Y una de las paradas que se hacen del barco es en Luxor. En Luxor tú visitas los templos maravillosos, visitas el valle de las tumbas de los faraones y en la propia ciudad de Luxor existe todavía el hotel en el que toda esta gente de los años 1920, 1930, cuando iba a Egipto, se alojaba allí. Es un hotel maravilloso en el que no hay ningún problema en entrar y acceder directamente a la cafetería. Y os lo digo porque yo he estado un par de veces y es una experiencia maravillosa porque entras en otro mundo, entras en el mundo de los grandes hoteles de aquella época, de los viajes de esta gente que se dedicaban a viajar 3 y 4 meses porque podían, porque tenían dinero y el hotel es súper exclusivo de estrellas, o sea, tiene 4 o 5 estrellas, pero tiene lo mejor del hotel. Además, tú entras en recepción y nosotros le dijimos a ver si se podían ver las habitaciones o alguna habitación. Entonces, tienen una habitación, creo que es donde estuvo Winston Churchill, tienen la habitación de Agatha Christie. Están todas las habitaciones pues, decoradas con los muebles y tal de aquella época, pero lo mejor de todo es, tú entras en la cafetería y tiene unas terrazas maravillosas que dan a las curvas que hace justo en Luxor el río Nilo, desde donde ves las chalupas, tienen un nombre, ya no recuerdo, los barcos de vela tradicionales del río Nilo, eh, con, con todo el paisaje de las orillas,
la zona desértica al fondo. Bueno, mira, yo recomiendo, si algún día vais a Egipto, en una de las paradas en Luxor, que además suelen dar como la tarde libre, escaparos al hotel. Os pondré el hotel. Y entrar en esa cafetería, pediros un té, sentaros en esa terraza fantástica y ver anochecer. O sea, la puesta de sol, os digo que es una experiencia estupenda, estupenda. Es simplemente ese relax, a la gente que le guste como a mí, pues Agatha Christie, la historia y tal, eh, retrotraerte a 1920, ver cómo la gente viajaba en aquella época, el nivel de lujo que había en ese tipo de extracto social y, y cómo tenía que ser visitar el Nilo en aquella época, maravilloso. No sé, yo es uno de... Mira que he estado en Egipto 2 veces, pero repetí, la segunda vez volví a repetir porque es como paz, paz, tranquilidad. Bueno, es que el viaje a Egipto de verdad es una cosa que hay que hacer antes de morirse, para que le gusten las piedras, como a mí. Entonces, bueno, pues nos encontramos con una Agatha Christie, que es una escritora de novela súper reconocida, que tiene ya por fin un matrimonio feliz y que dentro del mundo en el que ella se relaciona como novelista reconocida, pues ella a lo largo de su vida se llegó a relacionar con Sir Arthur Conan Doyle, porque Sir Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, es de su misma época, es de su generación. Entonces, él estaba escribiendo las novelas de Sherlock Holmes al mismo tiempo que ella escribía las de Hércules Poirot. Como os he dicho antes, se la llegó a conocer como la reina del crimen porque a lo largo de toda su vida escribió en total 79 novelas. Algunas de ellas son relatos cortos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí este libro de ella, que es El Dios Solitario y otros relatos. Entonces tiene novelas que son largas y tiene otras novelas que son relatos cortos. Mirad, aquí tengo otra de las 72 que tiene, tengo otra que se llama El 3 de las 4:50. Esta también es muy interesante porque creo recordar que en esta novela la hora del tren es muy importante. Es muy importante, no os la voy a destripar, pero el misterioso asesinato que sucede, todo sucede porque hay un personaje que coge este tren, el de las 4:50, y no ni antes ni después. Y luego, ¿qué más tengo por aquí de novelas de ella? Por ejemplo, esta es muy buena también, la de los elefantes pueden recordar, muy buena. Y bueno, y qué deciros de otras que no tengo, porque a raíz de alguna mudanza he perdido, pero yo tuve una colección enorme de estas novelitas de Agatha Christie. Y bueno, y ella vive hasta 1976, muere con 85 años y lo que os he dicho antes, nunca llegó a aclarar el secreto de su desaparición, que es lo que hizo que ella durante esos días no se sabe si estaba amnésica, si estaba deprimida por la muerte de su madre y el divorcio, no, no, nunca llegó a aclararlo, nunca quiso entrar a ello, nunca quiso. Y hay un vídeo en YouTube muy bueno que es en el que su hija, la hija de Agatha Christie, tuvo un hijo, ¿no? Y entonces este hijo es el que ahora mismo se encarga de proteger y organizar todo el tema de las novelas de Agatha Christie, el copyright y tal, ¿no? Y entonces también Agatha Christie al final de su vida se compró una casa, que ahora es casa museo, donde se puede ir a visitarla y están todas sus cosas y sus archivos, sus manuscritos originales, todo, en una zona muy bonita de Inglaterra que a mí me gustaría verla y a ver si encuentro el link del vídeo, pero es un vídeo en inglés donde se ve la casa por dentro, se ven los paisajes que ella tenía desde sus jardines,
Si puede ser, lo meteré en la pestañita de comentarios, ¿no? Por si alguien tiene más interés en saber algo más de cómo vivía Agatha Christie. ¿Y por qué me gusta a mí Agatha Christie? Porque leyendo sus novelas no te aburres nunca. No te aburres por los argumentos, te hacen pensar. Desde el momento uno estás dándole vueltas quién puede ser el asesino. O no, antes del asesino, quién puede ser el que va a morir. Porque sabes que va a haber un asesinato. Entonces, ¿quién puede ser el que va a morir? ¿Por qué? Eh, ¿Quién puede ser luego el asesino? ¿No? Entonces es una serie de novelas que, sin ser unos tochos, son muy entretenidas, el argumento te atrapa, nunca acabas de acertar. Es que nunca acabas de acertar. Si no te has visto las películas y no sabes el argumento, nunca acabas de acertar. Por ejemplo, hay una que ahora en esta cultura del políticamente correcto y tal en la que vivimos, le han cambiado hasta el título, pero que yo la leí y se llama Diez Negritos. Diez Negritos está basada también, muy típico en Agatha Christie, son las rimas infantiles. Entonces ella muchas veces coge una rima infantil típica de guardería inglesa de aquella época y la adapta en cierta medida a la estructura de su guión, ¿no? Entonces, Diez Negritos es una rima infantil inglesa eh, y ella se basa en ello para pues ir produciéndose una serie de asesinatos en esa novela, ¿no? Decía que era políticamente incorrecto ahora mismo porque creo que le han cambiado el título y ya no se llama Diez Negritos, ahora se llama Y solo quedó uno. Y solo quedó uno. Eh, Creo que es esta novela, la de Diez Negritos, en la que, para que os hagáis una idea, ¿no? La gente que no haya leído a Agatha Christie, es una novela en la que ella hace que una serie de personas que no tienen nada que ver ni se conocen entre ellas reciban la invitación de un millonario que les invita a pasar una serie de días en su casa. Su casa está en una isla a la que solo se puede acceder por barco, con lo cual estás incomunicado. Entonces, cuando ellos llegan, o sea, la gente acepta las invitaciones. Claro, imaginaos, estás en tu casa y de repente te llega una invitación de un millonario desconocido que te dice: te invito a pasar una semana en mi super chalet en la isla de Santorini, ¿no? Pues hombre, es un poco raro, pero la curiosidad siempre mató al gato. Y entonces yo pienso que habría muchas probabilidades de ver, ¿no? A ver qué pasa. Y entonces te embarcas en esa aventura y acaban todos en esta isla, en esta mansión, en esta isla a la que solo se accede por barco y el barco solo pasa, no sé si es una vez a la semana, y pasan una serie de cosas, ¿no? Entonces no os quiero destripar el argumento, solo os quiero dar pequeños pipipi para que tengáis la curiosidad de leer o de ver las películas, lo que queráis. Es muy entretenido. Entonces, a mí Agatha Christie siempre me ha parecido que tiene el mix perfecto entre paisajes, viajes. Los argumentos son súper inteligentes, es entretenida. Tiene muchas novelas de encierra a la gente y entonces van cayendo como moscas. Al final, en los casos en los que el detective es Hércules Poirot también a lo largo de la novela te va dando pistas, pero que muchas son falsas. Entonces es una jamadura de coco súper entretenida hasta que llegas a la ronda final en la que Hércules Poirot junta a todos los sospechosos eh, que han logrado llegar hasta el final y los va descartando, pero los va descartando con mucho talento, ¿no? Porque les junta a todos en una sala y empieza, no, porque tú has podido ser por esto, por lo otro y tal, pero no ha sido, y sigue con el siguiente. Muy entretenido. Entonces, también los poderes de observación, ¿no? Cómo sospechan todos unos de los otros, es muy entretenido. Entonces, eh, para acabar con el mundo de Agatha Christie, pues eso, ¿no? Ella tiene
misterios en trenes, misterios en Egipto, ¿no? Por ejemplo, en Egipto tiene muerte en el Nilo, muerte en Mesopotamia, cita con la muerte, que está también en el ambiente de Jordania, ¿no? También basado mucho en su experiencia de ir a muchas expediciones arqueológicas con su marido por la zona de Oriente Medio. Tiene lo que os he dicho, Diez Negritos, La Casa Torcida es muy buena también y creo que hay una película sobre ella. El espejo se rajó de parte a parte, Cianuro espumoso. em, ¿Qué más tiene? Cartas sobre la mesa. Luego en Londres, si alguno tiene la ocasión de ir a Londres, hay una sala de teatro donde desde hace 53 años se representa una obra de teatro basada en un escrito de Agatha Christie. Creo que no está como novela publicado, pero sí es una obra de teatro que se llama The Mousetrap, la trampa para ratones, y también es más Agatha Christie. Y lleva 53 años ininterrumpidos representándose en Londres. Y si vas, la verdad es que disfrutas muchísimo. Pero claro, es en inglés, ¿eh? Es en inglés. Y, y ya por último, comentaros eh, las figuras de los detectives. En las novelas de Agatha Christie, ella siempre tiene una serie de detectives, ¿no? Tiene Hércules Poirot, que os lo he dicho, está un poco basado en su experiencia con los soldados belgas. Hércules Poirot es muy divertido porque es bajito. En las películas y en las series de televisión, hay series de televisión con un actor inglés que se llama David Suchet, que para mí es el Hércules Poirot eh, en el que pienso y en el que me imagino. Además, lo típico que tú te imaginas cuando lees una novela, te imaginas un personaje, no sabes por qué, pero te lo vas imaginando. Entonces este hombre es que es clavado a Hércules Poirot, con su bigote, con sus manías, con su inglés con acento belga, francés, eh, eh, muy imaginativo. Viene a ser como un contrario a Sherlock Holmes, porque el Sherlock Holmes que hemos hablado antes, que era contemporáneo de Hércules Poirot, es como el típico que también tiene ese talento innato para descubrir criminales, pero está como muy centrado en su mundo interior, sus clases de violín, tocaba el violín Sherlock Holmes, que por cierto en Londres también hay un museo en la que se supone podría haber sido la casa de Sherlock Holmes, que es entretenido ir a verlo, la verdad, vale la pena. eh, Porque te enseñan una casa de la época, pues no sé si llamarlo victoriano, pero pues como se ve luego en las películas, ¿no? Y luego también Agatha tiene otra serie de detectives, ¿no? Por ejemplo, Miss Marple es muy divertida. Miss Marple es la típica viejecita, cotilla de pueblo inglés pequeño que se conoce, que su mejor amigo es el cura, el párroco, se conoce al cartero, al carnicero. Y entonces en esas novelas en las que Miss Marple también tiene muchas novelas centradas en asesinatos, me estoy acordando de la novela de Asesinato en la Vicaría, o otra novela que se llama Se anuncia un asesinato. Se anuncia un asesinato es muy divertida porque eh, resulta que en el periódico del pueblo de repente aparece un anuncio en el que dice esta tarde a las 5 de la tarde en casa de Pepito va a morir alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el pueblo lee el periódico y a las 5 menos cuarto se van todos a ver quién se va a morir en casa de Pepito a esa hora. Y entonces es cuando pasa el asesinato. Pero ya os digo que Agatha Christie es muy divertida. Y, por ejemplo, Miss Marple es la típica señorita de una cierta edad ya, soltera de pueblo, que se conoce a todo Cristo, que es la típica cotilla, que se entera de todo, y ella va descubriendo sus asesinatos, ¿no? Y yo creo que también, por ejemplo, si algunos de vosotros conocéis la serie en la que actuaba Angela Lansbury, que desgraciadamente murió, no sé si este año o el año pasado, la de... ¿Cómo era? La serie de Angela Lansbury, la de Murder is... ay, no recuerdo.
pero se anuncia un asesinato o algo así era, pues ella lo que pasa es que su personaje estaba en Cape Cod, que es en Estados Unidos, pero era lo mismo, ¿no? Pues la típica señora de una cierta edad en la que, pues eso, novelista también ella, Angela Lansbury, que iba pues descubriendo asesinatos y su mejor amigo era el policía del pueblo y tal, y no sé qué, ¿no? Pues eso. Muy entretenido, muy entretenido. Miss Marple también es maravillosa y las actrices que la han representado en las series de televisión sobre todo son maravillosas. Entonces, bueno, a ver, yo creo que... se me olvidaba un detallito y era que yo para este vídeo, y ya por último, os quería comentar que hace muy poquito descubrí a una diseñadora de punto de cruz en Etsy que se llama Miss Peggotty. Miss Peggotty tengo entendido que es española y pues no sé si es de la zona de Cataluña y ella tiene unos gráficos en Etsy muy bonitos, muy bonitos. Alicia en el País de las Maravillas y tal, y entonces sacó un gráfico de Hércules Poirot, lo pondré por aquí, ¿vale? Porque ahora os voy a enseñar lo que yo empecé, toda animada. Lo empecé en una Lugana súper pequeñita y digo toda animada porque esto va a uno por uno, ¿vale? Un hilo de DMC por un hilo de la trama o la urdimbre, ¿no? Claro, esta era una de mis labores en progreso sorpresa. Este es Hércules Poirot. Lo que pasa es que me he cansado un poco. ¿Y por qué me he cansado un poco? Porque es uno por uno. Porque, claro, a ver, el gráfico es grande. Entonces yo, otra vez, como siempre voy a lo minimalista, pues dije, lo voy a hacer lo más pequeño que pueda. Entonces, claro, no lo voy a dejar, ¿eh? Esto no va a ser un UFO, lo acabaré, pero lo quería haber adelantado un poquito más para este vídeo, pero me he liado con otras cosas que lo veréis en otro vídeo de avances que grabaré en breve. Pero bueno, oye, mira, la verdad es que si no me llego a haber cansado de ello, hubiera sacado bastante más y la verdad es que está muy bien diseñado, ¿eh? El gráfico es maravilloso, un acierto, Miss Peggotty. También tiene una serie de gráficos de Alicia en el País de Maravillas, preciosos, son como muy naif, muy bonitos. Y bueno, y este, pues con más tiempo lo terminaré, eso seguro, porque quiero a mi Hércules Poirot conmigo en casa, junto a mis novelas de Agatha Christie. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis pasado un buen rato conmigo, con mis labores, con mi mundo de viajes y de novelas de crimen y misterio. Y con esto os dejo. Venga, hasta la próxima. No os olvidéis suscribiros, darles a la campanita, compartir este vídeo o otros que veáis en el canal, rebuscar en las listas de distribución de mi canal por temas si queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por todo. Adiós.